Hubo imperios capaces de aplastar ciudades enteras, pero que llegaron a temerle a un pedazo de papel doblado en el bolsillo de un rebelde, porque en el sudeste asiático existieron simples amuletos que fueron vistos como verdaderas armas de guerra. Los Jimat. Registros coloniales neerlandeses los clasificaron como una amenaza real, porque durante las rebeliones en Filipinas, hombres protegidos solo con ellos avanzaban hacia los fusiles convencidos de que las balas no podían tocarlos. Y eso abre una grieta en la lógica, porque esto no era fe, era tecnología ritual. ¿En qué instante un trozo de metal, corteza de árbol o un simple papel dejan de ser materia muerta y empiezan a obedecer órdenes? Y lo más perturbador, si esta maquinaria es solo un mito del pasado, ¿por qué sigue operando hoy en círculos de poder, negocios y política? En este video vamos a desmontar por completo la ingeniería secreta de los Jimat, su caligrafía de mando, la mecánica de su activación, los testimonios históricos de invulnerabilidad y las reglas que podían salvarte o condenarte. Porque las ciudades modernas cambiaron la apariencia del mundo antiguo, pero no las fuerzas que siguen operando en él. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Hubo un momento en que un amuleto podía inquietar más a un imperio que un fusil. En los rigurosos registros coloniales neerlandeses, los Jimat fueron clasificados como un peligro político de primer nivel, porque no solo acompañaban a los rebeldes, sino que sostenían su coraje, blindaban sus juramentos y borraban su presencia ante el enemigo. Y en Filipinas, durante la resistencia contra España, hombres armados apenas con tela, tinta y fe, avanzaban convencidos de que sus anting-anting podían volver inútiles las balas o nublar la mirada del perseguidor. Ese es el corazón de esta historia. Objetos físicos de apariencia humilde que albergaban un mandato inquebrantable. Lo interesante es que su arquitectura interna nunca fue producto del caos. Según manuscritos antiguos, catálogos patrimoniales y estudios de comunidades del sudeste asiático, el Jimat operaba como una tecnología ritual exacta, sostenida por 4 pilares innegociables. Una inscripción contundente, la transferencia de autoridad al soporte, una sincronización temporal perfecta para su activación y una materia capaz de retener el impacto. Por eso, un simple hilo negro atado a la muñeca de un recién nacido en Campa se erigía como un muro de piedra contra entidades nocturnas. Y también por eso, un sello empleado por un sultán en el año 1600, según investigaciones de Annabel T. Gallop, operaba como firma de estado y escudo invisible. Aquí no vamos a diseccionar un sistema de captura donde la religión, la guerra y la magia compartieron un mismo e implacable cauce. Pero frente a la contundencia de estos registros, surgen las interrogantes que guiarán toda nuestra investigación. ¿En qué instante un trozo de corteza o una placa de metal dejan de ser materia inerte para convertirse en una entidad operativa? ¿Cómo es posible que unas líneas de caligrafía en un alfabeto extranjero obliguen a la realidad física a doblarse ante la voluntad de quien las traza? Y lo que resulta más crítico para cualquier buscador, ¿qué ocurre en las sombras cuando el operador olvida el rigor del pacto y esa fuerza contenida estalla en su contra? Para responder a esto y comprender la magnitud de este sistema, nuestro recorrido iniciará excavando en su genealogía mágica, rastreando cómo la hechicería evolucionó desde el animismo puro hasta un poderoso sincretismo, donde los brujos locales absorbieron los rezos europeos para multiplicar su fuerza. A partir de esa raíz histórica, desarmaremos la anatomía física del amuleto, detallando la rigurosa selección de cortezas vivas, metales sagrados y tintas de mangostán diseñadas para anclar la energía,
y descifraremos la sigilografía secreta de los cuadrados numéricos que emiten órdenes directas a la materia. Una vez comprendida la estructura, pondremos a prueba estas defensas a través de los crudos testimonios históricos de combate, analizando enormes pergaminos de guerra que blindaron la vida de líderes rebeldes. Pero como un soporte físico sin despertar es simplemente un adorno, abriremos el manual de activación para revelarte la estricta sincronización con el calendario y la mecánica del aliento ritual que exigen estas herramientas. Esto nos permitirá avanzar hacia el despliegue táctico, enseñándote la lógica espacial para posicionar un amuleto en tu propio hogar y repeler el infortunio, o bien llevarlo sobre la piel para influir en voluntades ajenas. Finalmente, miraremos de frente a las consecuencias del descontrol ritual, abordando los peligros de la fricción energética y el letal castigo que cae sobre el portador cuando rompe las leyes de respeto, volteando el escudo en su contra. Todo este trayecto culminará al comprobar cómo esta maquinaria sagrada sobrevive intacta en pleno siglo XXI, camuflándose en las altas esferas del mundo moderno para seguir dictando el destino de quienes conocen sus reglas. Las ciudades modernas habrán cubierto el mundo de cristal y asfalto, pero las sombras que se proyectan en los rincones siguen respondiendo a las mismas leyes. Comencemos. El GMAT como tecnología ritual. La convergencia de materia y fe operativa. En el vasto mundo malayo e indonesio, términos como GMAT, Asimat o Tangkal, este último usado para nombrar específicamente a los objetos de protección pura, definen a un recipiente físico donde se unen la escritura sagrada, una materia elegida con lupa y la disciplina implacable de quien lo opera. El catálogo oficial del Malay Heritage Center de Singapur, una de las instituciones curatoriales más respetadas de Asia, documenta con claridad que estos talismanes nacen de una ingeniería espiritual meticulosa. Son el resultado de aplicar leyes inquebrantables para alterar el entorno físico y psicológico de quien los porta. Como un tip personal para tu propia práctica, lleva siempre una pequeña turmalina negra consagrada en el bolsillo izquierdo. Te ayudará a entender cómo un objeto físico ancla tu propia energía antes de intentar comprender estos sistemas más complejos del sudeste asiático. Para entender cómo funciona esto, imagina la construcción de un molino de agua sobre un río embravecido. El molino no crea el agua, pero su estructura de madera y piedra está calculada al milímetro para capturar la fuerza natural de la corriente y transformarla en un trabajo útil y sostenido. El GMAT es un sistema de captura idéntico, estructurado para encauzar fuerzas invisibles. Su eficacia estalla cuando el practicante logra una unión inquebrantable. Se traza una escritura sagrada pronunciando nombres de alta vibración y eligiendo el material conductor exacto, se recibe la autorización de un maestro y finalmente se ejecuta todo en el minuto astrológico correcto. Los manuscritos de la región demuestran que, desde el siglo XIV, los manuales de adivinación y hechicería se clasificaban formalmente como kitab, es decir, libros de conocimiento riguroso respetados al mismo nivel que los textos teológicos, evidenciando que la magia y la religión formal compartían un mismo cauce. La académica Margaret Wiener, al analizar los registros coloniales, documentó algo fascinante al respecto. El imperio neerlandés veía a los GMAT como un peligro político de primer nivel. Los colonizadores dictaron leyes estrictas para prohibirlos al comprender que estos amuletos se usaban para sostener rebeliones armadas y para proteger a quienes cometían perjurio contra el Estado colonial. Para el pueblo indonesio, el GMAT operaba como un arma de resistencia real que el imperio europeo era incapaz de controlar. Para que este molino mágico funcione y retenga la fuerza, la construcción tradicional sigue 4 lógicas operativas que exigen un rigor casi matemático. La primera es la potencia de la inscripción.
Cuando el practicante usa tinta roja o negra para escribir en Hawi, que es el alfabeto árabe adaptado al idioma local, o cuando traza cuadrados numéricos en el pergamino, está dictando una orden física directa a la materia. La segunda regla es la transferencia de baraka, un término técnico fundamental que significa autoridad espiritual o bendición activa. El metal o el cuero nacen muertos. Es el brujo quien transfiere la fuerza invocando a profetas o ancestros míticos para que llenen el recipiente vacío. La tercera lógica es la sincronización ritual. El operador interviene el objeto estando limpio físicamente, mirando hacia la quibla o dirección sagrada y trabajando exclusivamente en los días marcados por el calendario tradicional. Finalmente, la cuarta ley es la adhesión material. Esa energía etérea requiere anclarse a un objeto que perdure en el tiempo, ya sea un cinturón de combate, un frasco de aceite perfumado, la madera de una puerta principal o la funda de un arma blanca. Esta arquitectura interna mantiene una consistencia asombrosa, repitiéndose de manera idéntica tanto en los pergaminos del siglo XVII como en las prácticas actuales de comunidades indonesias como Sitorek y Sungai Lulut. Llegados a este punto, debemos diferenciar las miradas sobre este fenómeno. La academia formal evalúa estos objetos desde afuera, describiendo las piezas de museo sin poder probar sus efectos en un laboratorio. Este enfoque, en cambio, opera desde adentro, evaluando la herramienta por sus resultados crudos en la vida real. Y te aseguro que cuando estas cuatro lógicas se aplican sin fisuras, la barrera protectora resulta imponente. Un ejemplo documentado ocurre en la región de Kampa, con el uso de defensas corporales llamadas Tamimah y Halqa. Un estudio riguroso publicado en la revista universitaria An-Nida analizó cómo la comunidad utiliza estas herramientas para blindar los momentos más frágiles de la vida humana: el embarazo y los primeros días de un recién nacido. Según la tradición de Kampa, la costumbre exige que la partera prepare un hilo negro y otros hilos multicolores. Durante los días 7, 14 o 21 de nacido, ese hilo negro se ata firmemente en la muñeca izquierda del infante. Mediante la recitación previa y la intención proyectada por la especialista, ese trozo de algodón experimenta una transmutación. Operativamente actúa como un muro de piedra frente a entidades invisibles que el folclore llama Pelesit o Makhluk Halus, fuerzas predadoras nocturnas que buscan enfermar a los más vulnerables. El hilo negro retiene la baraka, la recitación cumple el mandato de la inscripción y el día señalado asegura la sincronización perfecta. Esa es la convergencia exacta de materia y fe, protegiendo la vida a través de un método contundente allí donde la fragilidad humana exige respuestas. Genealogía mágica. Del animismo al sincretismo y la adaptación del poder. Antes de que existiera el papel o las plumas finas, el poder se tallaba directamente en la sangre y el hueso. Para entender de dónde vienen realmente los amuletos Jimat, debemos excavar hasta el estrato más antiguo del sudeste asiático, el mundo animista, ese donde todo tiene alma y voluntad. En esta etapa inicial, los practicantes no le pedían favores a un dios lejano. Capturaban la fuerza bruta de la naturaleza. Usaban sistemas de escritura índicos muy antiguos, como los alfabetos Kawi, Pallava o Nagari, que se grababan en hojas de palma o monedas. Es vital aclarar un mito. La magia no necesita ser elegante para funcionar. Los Penyang, que eran amuletos de protección de las tribus Dayak en Borneo, son un ejemplo perfecto. No son más que colmillos de oso o dientes de felinos atados con cuerdas vegetales. Para un extraño es artesanía, pero para los guerreros Dayak es un traspaso de autoridad. Al llevar una parte del depredador, el hombre adquiere su ferocidad. Es como si el amuleto fuera una raíz que conecta la fuerza del animal directamente con el cuerpo del cazador. Como tip personal, si alguna vez decides trabajar con elementos orgánicos, asegúrate de conocer su origen. El rastro de un animal que sufrió o murió sin dignidad impregna el material y en lugar de protegerte, termina por atraer energías caóticas que fracturan tu ritual. La historia nos enseña una regla de oro en la brujería. Cuando llega un nuevo imperio o una nueva religión, la magia local no se rinde.
solo cambia de idioma para hacerse más fuerte. Entre los siglos XII y XIII, con la llegada del Islam al archipiélago malayo, los talismanes no desaparecieron, sino que se reorganizaron. Los brujos entendieron el peso vibratorio de las nuevas escrituras y así nació el uso mágico del jawi, que es un alfabeto árabe adaptado para escribir la lengua malaya. Con este nuevo lenguaje, el Jimat absorbió oraciones sagradas y la geometría de los cuadrados mágicos. Un ejemplo famoso es el Mohor Nubuwah, que es el sello de la profecía, un diagrama circular que canaliza la protección del profeta para ganar el favor de la gente y de los espíritus. Esta mezcla de influencias llegó incluso a los tronos reales. Según Annabel T. Gallup, 2004, una autoridad en manuscritos de la región, los sellos malayos más antiguos, como el del sultán Alauddin Riayat Shah de Aceh, circa 1600 a 1603, no eran solo para firmar papeles. Eran sellos talismánicos usados por los gobernantes para blindar su poder terrenal con escudos invisibles. En las aldeas, la evolución fue similar. En Sitorek, Java Occidental, se documenta una convivencia total. Las fórmulas antiguas con incienso Kemenian, que sería una resina aromática local, se mezclaron con rezos religiosos. Durante los años 60 y 70, los estudiosos locales o santri, que eran estudiantes de escuelas religiosas, ajustaron estos hechizos para que encajaran en el nuevo orden social. La tradición es como un río. Puede cambiar de cauce, pero el agua sigue siendo la misma. El punto más asombroso de esta genealogía ocurre en Filipinas tras la llegada de los españoles en 1565. Los hechiceros locales, en lugar de rechazar los crucifijos o las misas en latín de los curas europeos, los devoraron para sumarlos a su arsenal. Así nacieron los Anting-Anting o Ajimat. Es el nombre tagalo otorgado a estos amuletos. Empezaron a fabricar medallas de bronce con imágenes de la Virgen o el Santo Niño y libritos de papel cargados de frases religiosas. Un texto clave de esta época es el libro de Aniterías, que es básicamente un manual de rezos católicos mezclado con instrucciones de hechicería antigua para obtener favores específicos. Para activar estos objetos, se inventó el latín de cocina, que era un latín deformado o mal pronunciado por quienes no lo hablaban, pero que conservaba una carga de poder inmensa. Usaban frases como Roma, que para la iglesia era su capital, pero para los brujos significaba Rex Omnipotens Omniabundans, que era el rey omnipotente que todo lo abunda. En 1885, la Guardia Civil Española perseguía a la banda de Esteban Sales. Los informes militares cuentan que los soldados estaban frustrados porque esos hombres atacaban con una confianza ciega, convencidos de que sus amuletos los hacían invisibles ante las balas. Esa fe en la invulnerabilidad continuó en la revolución de finales del siglo XIX. Líderes como Macario Sakai patrullaban las montañas con chalecos llenos de dibujos del ojo que todo lo ve y frases en latín seguros de que el amuleto era un muro entre ellos y la muerte. La genealogía del Jimat nos enseña que el verdadero poder es adaptativo. Absorbe la fuerza del invasor para asegurar que el portador sobreviva. Anatomía física del amuleto. Selección y preparación de soportes conductores. En el mundo de los sistemas rituales, el material donde trabajas es el cuerpo físico de la obra, y si ese cuerpo es débil o no es el adecuado, la fuerza se termina dispersando. Según los practicantes de este oficio en el sudeste asiático, intentar fijar el poder en un material equivocado es como querer construir un puente usando solo arena seca. En cuanto llega la primera racha de viento o tensión, todo se desmorona. Elegir el material no tiene nada que ver con que se vea bonito, sino con una ley de compatibilidad absoluta. Muchos piensan que basta con escribir un deseo en cualquier papel, pero esa es la razón por la que la mayoría de los amuletos no pasan de ser adornos. Un Jimat necesita un soporte que funcione como un áncora, un punto de amarre firme que retenga la fuerza, y ese material debe ser coherente con el propósito. En Indonesia y Malasia, los materiales se eligen por su capacidad natural para sostener el peso de una intención. Si nos ponemos a revisar los manuscritos antiguos, como el famoso Asmat Perang,
un amuleto de guerra impresionante que mide 1,60 m de largo. Nos damos cuenta de que el material preferido para los grandes mandatos era el papel europeo. De acuerdo con estudios de la académica Annabelle Tech Gallup sobre la historia del sudeste asiático, este papel era un material de mucho prestigio, muy resistente y con una superficie lisa que permitía que el mensaje se mantuviera intacto por siglos. Por otro lado, también se usaba mucho el dluwang, papel tradicional fabricado golpeando la corteza del árbol de morera papelera hasta dejarla fina. El dluwang tiene una textura fibrosa y se siente vivo al tacto, casi como una piel. La elección dependía de quién fuera el dueño. Para la corte de un sultán se usaba el papel importado por su aire de autoridad, mientras que para la gente del campo se prefería la corteza por su conexión directa con la tierra. Al final, el papel es para la intención lo que la tierra es para una semilla. Si el suelo no es fértil, por más que la semilla sea buena, nada va a crecer. La preparación de la tinta es otro punto donde la mayoría falla por falta de rigor. Un estudio técnico realizado por la Universidad Internacional Islámica de Malasia, INAIUM, detalla que las tintas de los jimat no son simples colorantes. Los antiguos las fabricaban quemando cáscaras de mangostán, una fruta tropical rica en taninos que fijan el color, y mezclando ese carbón con clara de huevo, arroz pegajoso y vinagre de palma. Esta mezcla se hacía para que la tinta tuviera densidad y se agarrara al papel como si fuera una marca física imborrable. La tinta debe fundirse con el papel de la misma forma que el tinte se une a la fibra de una tela, volviéndose una sola pieza inseparable. El libro Kitab Obat Obatan Dana Simat de 1813, que funciona como un manual de medicina y talismanes, explica que la tinta debe morder el material. En la práctica real, si la tinta es rala o de mala calidad, el mandato se desvanece con el tiempo. El trazo debe ser una marca física que cambie la estructura del soporte para siempre. Ahora, cuando lo que se busca es protección contra daños físicos, el papel se queda corto y entran en juego los metales y las partes de animales. Aquí es donde hablamos del tankal, el amuleto de protección pura. En el National Heritage Board de Singapur se conservan piezas de plata dorada que envuelven una garra de tigre, conocidas como kuku harimo. Aquí el metal no es un adorno para que el collar brille, funciona como un estuche que encierra la fuerza natural de la criatura. Según la tradición, el oro y la plata se usan cuando quieres atraer autoridad o mando, mientras que el cobre se prefiere para temas de salud y para equilibrar el calor del cuerpo. Tampoco podemos ignorar las telas. Muchos guerreros en el sudeste asiático usaban chalecos o pañuelos de algodón cubiertos de oraciones. Pero antes de usarlos, esos objetos deben pasar por el penjamazán, el lavado sagrado con flores y cítricos. Este baño limpia el objeto como el sol de la mañana disipa la niebla, dejando la superficie lista para recibir la luz. No es para quitar manchas, sino para despertar el material. Es muy parecido a como un herrero mete el hierro al fuego y luego al agua para templar el acero. El lavado ritual prepara la tela o el metal para que pueda aguantar la presión de la fuerza que se le entregará después. Un dato curioso registrado en crónicas locales es que el hilo para coser estos amuletos debe ser hilado por una mujer en un estado de calma absoluta, para que las costuras no traigan nudos de ansiedad que arruinen el propósito del objeto. Por último, un jimat no debe andar por ahí expuesto a que cualquiera lo toque. La anatomía del amuleto se termina con su envoltorio. Los rollos de bolsillo suelen guardarse en cajitas de madera tallada o envolverse en telas de colores con significado. El color amarillo siempre es para temas de autoridad o contacto con lo sagrado, mientras que el rojo es para la fuerza en la pelea. Este envoltorio es como la habitación del amuleto. Si lo dejas fuera, la fuerza se va enfriando con el ruido del mundo diario. En lugares como la comunidad de Sitorek, incluso usan aceites perfumados como soporte. Escriben el rezo en un papel y lo sumergen en aceite de coco virgen para que el poder de las letras pase al líquido. Luego la persona se unta ese aceite en la frente o en la entrada de su casa. Lo importante es que el material que elijas pueda sostener el peso de tu voluntad sin romperse. Una vez que tienes el cuerpo físico listo y limpio, lo que sigue es la escritura. Pero para entonces ya debes haber entendido que ese papel o ese metal ya no son cosas normales,
sino la base de una realidad distinta que estás a punto de sellar. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ingeniería sigilográfica, cuadrados mágicos, caligrafía y el lenguaje de mando. En la hechicería, la escritura no se inventó para informar, sino para emitir órdenes que la realidad no puede ignorar. La sigilografía, que es el arte de crear sellos y símbolos con carga ritual, es la estructura básica sobre la que se sostiene todo Himat. El papel en blanco no es una superficie de dibujo, sino un terreno virgen donde la caligrafía actúa como el plano de construcción que decide qué fuerzas van a levantarse en ese sitio. Muchos se quedan en la superficie. Pero si quieres que tu voluntad se cumpla, debes entender que cada letra y cada número son mandatos que la materia está obligada a obedecer. Como un consejo práctico basado en mi experiencia, utiliza siempre una pluma de madera natural o caña para tus sellos. El plástico es un material muerto que interrumpe el flujo de tu intención y debilita el nexo entre tú y el objeto. Existe un mito común, que cualquier dibujo con aspecto místico tiene poder por sí solo. Para los practicantes reales de Indonesia y Malasia, esto es un error grave. Un símbolo sin la estructura correcta es como un recipiente con agujeros. No retiene nada. Cuando hablamos de la escritura en un amuleto, el término clave que debes conocer es raya, que es una escritura ritual organizada para emitir mandatos específicos. Según los manuales de hechicería malayos, el raja no es una oración elegida al azar, sino una disposición técnica de letras y símbolos que funcionan como una llave para abrir una puerta concreta. De acuerdo con el catálogo oficial del Malay Heritage Center, los manuscritos antiguos muestran que estas inscripciones cortan y entrelazan versos sagrados para que dejen de ser un texto de lectura y se conviertan en un sello de fuerza. El trazo de la tinta debe ser firme y continuo. De acuerdo con la tradición oral de Java, si el brujo duda o levanta la pluma en un momento prohibido, el sello se fractura. La elección del tipo de letra también define quién manda en el ritual. El empleo del yawi, que es el alfabeto árabe adaptado para escribir el idioma malayo, conecta el objeto con el prestigio de la ley y la religión, dándole un aire oficial. En cambio, en regiones como Sulawesi del Sur, los practicantes de la cultura Bugis utilizan el lontarak, que es la escritura ancestral con formas puntiagudas y geométricas, para sellar protecciones contra la angustia y la ansiedad. Cambiar el tipo de letra es como cambiar el tono de voz con el que hablas con el mundo invisible. Cada uno atrae a una cadena de maestros y ancestros distintos. Dentro de esta ingeniería existe una herramienta más precisa, el wafak, que es el cuadrado mágico donde los números o letras en las casillas suman siempre la misma cifra en cualquier dirección. Si el rajá es el dibujo del mandato, el wafak es el motor que lo hace girar. El más famoso de todos es el cuadrado vudú, una cuadrícula de 4 casillas por lado que utiliza las letras árabes ba, waw, dal y ja.
Según estudios de la institución Roots en Singapur, este cuadrado es una arquitectura de destino que se utiliza para fines tan variados como atraer clientes a un negocio, ayudar en un parto difícil o proteger un barco en alta mar. El secreto reside en la armonía de las sumas. Cuando los valores coinciden, se crea un estado de equilibrio que obliga al entorno a estabilizarse según el deseo del brujo. Para construir estos cuadros, los practicantes usan el sistema Abjad, que es un método por el cual se asigna un valor numérico a cada letra del alfabeto. De acuerdo con el manuscrito Kitab Obat o Batan Danasimat de 1813, el brujo traduce lo que quiere a números, los acomoda en la cuadrícula y sella los bordes. Es como construir una jaula perfecta donde la intención queda atrapada y trabajando para ti sin descanso. Un dato curioso que aparece en manuales de la costa norte de Java es que estos cuadrados se vinculan con preguntas directas, como si fuera un mapa para saber si conviene zarpar o si una boda tendrá éxito. El punto máximo de esta ingeniería se encuentra en los sellos de autoridad absoluta, como el Mohor Nubuwa, que vendría a ser un sello circular vinculado a la protección profética. De acuerdo con las investigaciones de la experta Annabel T. Gallop, 2004, este sello aparece en los rollos de Shimat como una serie de círculos entrelazados con los nombres de los primeros 4 califas o sucesores históricos. Según los practicantes, mirar este sello en horas específicas del día trae paz al alma y mantiene a raya a los espíritus. El sello funciona como el estandarte de un ejército invencible. Ante su sola presencia, cualquier fuerza menor tiene que retroceder. Esta misma lógica se vio en los Anting Ganting, que son los amuletos filipinos que mezclan símbolos locales y cristianos, donde se adoptó el latín como lenguaje de mando. Durante la revolución contra España a finales del siglo XIX, los guerrilleros tallaban la inscripción R o M, A en sus medallas. Según estudios sobre la resistencia tagala, estas letras no se referían a la ciudad italiana, sino al mandato Rex Omnipotens Omni Abundans, que es el rey omnipotente que todo lo abunda. Al escribir estas siglas en un triángulo con un ojo, el practicante sellaba la vigilancia de una fuerza superior sobre su cuerpo. El uso de abreviaturas es vital porque reduce un concepto enorme a una sola marca física. Así, el talismán es como una semilla cargada de información que germina justo cuando el portador entra en peligro. Todo esto demuestra que el universo obedece a quien sabe escribir las órdenes correctas, transformando un trozo de papel en un decreto que la realidad tiene que cumplir. Testimonios de combate, relatos históricos de invulnerabilidad y supervivencia. En este oficio es sabido que si el trazado es correcto y la fe del portador es firme, el acero y el plomo simplemente no pueden morder la carne. Existe una idea errónea muy extendida, que estos testimonios son solo cuentos exagerados para asustar al enemigo. Sin embargo, los informes militares de los imperios español y neerlandés dicen lo contrario. Para los practicantes de estas tradiciones, el jimat de combate es una herramienta de guerra que se activa bajo presión. Es como una costra de hierro invisible que se forma sobre la piel en el momento del impacto. Como un tip personal para tu seguridad, lleva siempre un clavo de hierro antiguo, de los que se usaban en construcciones de madera, envuelto en tela roja dentro de tu equipo. El hierro viejo tiene una memoria de resistencia que refuerza cualquier defensa. El registro histórico más imponente de esta herramienta de guerra se encuentra en el manuscrito conocido como Azmat Perang, un talismán de la región de Aceh, que se conserva hoy en archivos digitales de instituciones como The Riam Sia. Este objeto no es una pequeña nota, sino un rollo de papel que mide 1 metro con 60 centímetros de largo. En él, los especialistas de Aceh grabaron la mano del mensajero y el anillo de Sulaimán, que son figuras que representan la autoridad y el mando sobre lo invisible. Según las crónicas de la resistencia de Aceh contra los invasores, este pergamino no se guardaba en una biblioteca, sino que se llevaba al frente para asegurar que los guerreros no cayeran ante las balas. La investigadora Annabel T. Gallop, 2004, experta en sellos malayos, señala que estos objetos eran fundamentales para la seguridad de los líderes.
El poder de estos escritos era tan real que se les trataba con el respeto que se le da a un general de alto rango. Imagina este rollo desplegado antes de una carga de caballería. La caligrafía actuando como un decreto que prohíbe al hierro penetrar el cuerpo de los fieles. No era una esperanza, era una orden escrita que el acero del enemigo estaba obligado a respetar por ley ritual. Si cruzamos a Filipinas durante la rebelión contra España entre 1896 y 1898, la escena se vuelve todavía más cruda. Los guerrilleros del Katipunan, que es una sociedad secreta revolucionaria de Filipinas, no tenían armadura de metal, así que fabricaron una con fe y tinta. Utilizaban chalecos de algodón blanco cubiertos de oraciones en un latín de cocina, que es como llamamos al latín deformado que conservaba una carga de poder inmensa. Según el historiador Pardo de Tavera, estos hombres estaban convencidos de que sus chalecos los volvían intocables. Para un observador externo era solo tela, pero para el combatiente la tela era la estructura que sostenía un marco de protección impenetrable. El caso de Macario Sakai, uno de los líderes más famosos de la resistencia, es ejemplar y está bien documentado. Sakai patrullaba con un chaleco que tenía dibujado el ojo de Dios y frases que mezclaban el catolicismo con la hechicería antigua. Las crónicas españolas mencionan con asombro la temeridad de estos hombres que cargaban contra las líneas de fusilería sin mostrar rastro de miedo. Uno de los relatos más inquietantes ocurrió en 1885 con la banda de Esteban Sales. Según los reportes oficiales de la Guardia Civil Española, los miembros de este grupo cometían asaltos y emboscadas, y al ser perseguidos, simplemente desaparecían ante los ojos de los soldados. Los capturados declararon que sus anting-anting no solo los protegían del daño, sino que los hacían invisibles ante la autoridad. En la lógica de la brujería, esto se conoce como un desvío de atención. El amuleto nubla el juicio del enemigo, haciendo que mire hacia otro lado de la misma forma que la niebla oculta la cima de una montaña. Es importante hacer una distinción aquí para no confundirnos. La invisibilidad ritual no significa que el cuerpo desaparezca físicamente, sino que el portador se vuelve irrelevante para los sentidos del perseguidor. El jimat crea un vacío de percepción. Los soldados españoles, según los archivos coloniales, regresaban de las persecuciones sin haber encontrado rastro de los hombres, a pesar de estar a pocos metros de ellos. Esto demuestra que la maquinaria del jimat no solo trabaja con la piel, sino con la mente de quien intenta hacer daño. Para cerrar este registro de supervivencia debemos analizar el caso moderno de Nardong Putik, un famoso bandido filipino que durante los años 50 y 60 fue considerado el hombre más invulnerable del país. Putik portaba un amuleto con forma de tortuga y serpiente entrelazadas. De acuerdo con la tradición oral y los reportes policiales, sobrevivió a decenas de emboscadas donde las balas parecían evitar su cuerpo o simplemente no lograban penetrarlo. Su fama era tal que se decía que podía caminar entre el fuego cruzado sin recibir un rasguño. Sin embargo, en 1971, Putik murió en un tiroteo con agentes de la ley. El dato curioso es que, según los agentes que recogieron su cuerpo, ese día Putik no llevaba puesto su amuleto. Lo había dejado en su escondite por un descuido. Para nosotros esto es una lección fundamental. La protección del jimat depende de la adhesión material, que es el contacto físico constante entre la persona y el objeto. Si ese nexo se rompe, la ley que te protege se suspende de inmediato. El jimat no es una cualidad interna de la persona, sino un contrato que se mantiene activo solo mientras el objeto y el cuerpo son una sola estructura. Es como una lámpara que solo alumbra mientras está conectada a su fuente de energía. Esta historia de Nardong Putik nos sirve de puente para el siguiente tema. Ya hemos visto qué puede hacer un jimat en el fragor de la batalla, pero ahora debemos aprender cómo se llega a ese nivel de poder. El manual de activación. Sincronización temporal y mecánica del aliento ritual. Un objeto sin activar es como un cuchillo sin afilar. Puedes tener el mejor acero, pero sin el ángulo correcto de fricción, solo tienes un trozo de metal romo que no corta la realidad. La pieza física es solo la mitad del trato. La otra mitad es el despertar.
un proceso que exige una precisión absoluta en el tiempo, el cuerpo y el aliento. En este oficio se sabe que un objeto despertado es un decreto que el entorno está obligado a cumplir. Existe una idea errónea común: pensar que cualquier persona puede comprar un jimat y hacerlo funcionar solo con desearlo. Para los practicantes reales de Indonesia y Malasia, esto es una falta de respeto a las leyes del ritual. Antes de que el objeto pueda protegerte o ayudarte, debe pasar por las manos de un Ahli Hikmah, un experto en leyes ocultas y misticismo. De acuerdo con estudios realizados en la comunidad de Sitorek, en Java Occidental, el proceso de activación no empieza con el objeto, sino con el sacrificio del propio especialista. El experto a menudo debe someterse a ayunos rigurosos y realizar el Salat Istikhara, una oración para pedir permiso y guía divina, con el fin de asegurar que un Hadam, una entidad o fuerza servicial que habita el objeto, acepte entrar en la escritura o el soporte de madera o metal. Sin este trabajo previo, el jimat permanece dormido, siendo incapaz de interactuar con lo invisible. El primer paso real del manual de activación es la sincronización temporal. No puedes despertar un jimat en cualquier momento. La naturaleza tiene sus propios ritmos y el brujo debe cabalgar sobre ellos para que el esfuerzo no sea en vano. De acuerdo con el catálogo oficial de la institución Roots y el Malay Heritage Center de Singapur, los rollos de jimat tradicionales especifican horas de contemplación muy estrictas que deben respetarse. Algunos de estos Mohor Nubuwa, que son los sellos sagrados de protección profética, deben ser observados y activados específicamente por la mañana y por la tarde para que su autoridad sea plena. Si el practicante ignora estas ventanas de tiempo, el nexo entre el portador y la fuerza sagrada simplemente no se forma, dejando el amuleto vacío de contenido real. La precisión con el reloj y el calendario llega a niveles asombrosos cuando analizamos manuscritos históricos de la región de Kerinci, en Sumatra, como uno muy famoso fechado en el año 1940. En este texto se conservan instrucciones que prohíben terminantemente realizar ciertos trabajos de protección en domingo, mientras que recomiendan el miércoles para tareas específicas de blindaje o defensa. Esta selección de fechas se basa en el Primbon, un sistema tradicional de calendarios y adivinación, el cual mide si el día y la acción que vas a realizar son compatibles entre sí. Es muy parecido a elegir el momento exacto en que la marea sube para poder sacar un barco del puerto. Si intentas activar tu protección en un día de marea baja según el calendario ritual, estarás desperdiciando tu energía y el objeto no tendrá fuerza alguna. Una vez que el tiempo es el adecuado y el especialista ha preparado su cuerpo, el jimat recibe su esencia a través de la mecánica del aliento ritual. En la tradición de Kwantan Singingi, las investigaciones académicas sobre los cantos de sanación muestran que toda fórmula tiene una estructura de 3 actos: apertura, centro y cierre. El practicante comienza con la basmala, una fórmula sagrada de apertura ritual, sigue con el núcleo del mandato y cierra con la shahada, una declaración de fe absoluta. Pero no basta con decir las palabras al aire, hay que proyectarlas físicamente. El especialista sopla suavemente sobre el objeto después de cada frase, transfiriendo su propia fuerza vital y la autoridad de los nombres sagrados al papel o al metal. Este acto de soplar es lo que los practicantes llaman la fijación, el momento donde la palabra se vuelve masa. De acuerdo con estudios sobre los amuletos en Sunga y Lulut, se usan fragmentos de versículos que se repiten en ciclos de Wirid, una repetición de frases sagradas para cargar energía. Al soplar, el brujo está sellando la energía en la tinta del dibujo. Imagina que el objeto es una jarra vacía y el aliento del especialista es el agua que la llena. Sin ese líquido, la jarra no sirve para nada más que ocupar espacio. Como una recomendación personal, cuando realices una fijación, asegúrate de que tu respiración nazca del diafragma y no de la garganta. El aliento debe tener peso físico para que el sello realmente se asiente en el material. Finalmente, el manual de activación termina con la responsabilidad de quien va a usar el amuleto. Una vez que el jimat ha sido despertado por el experto y sincronizado con el tiempo correcto, el dueño debe mantener ese fuego encendido con su propia conducta diaria. En comunidades como la de Sitorek,
Se exige que la persona que coloca un jimat en su casa o lo lleva encima se mantenga en un estado de wudu, una limpieza ritual obligatoria con agua, y que se oriente hacia la qibla, una dirección sagrada de rezo, cada vez que lo manipule. El respeto que le des al objeto es lo que garantiza que el objeto te sea leal a ti. Si tratas tu protección con descuido o ligereza, la fuerza que vive dentro se retirará, dejando el soporte tan inerte como un trozo de madera podrida. Para los practicantes de la cultura Kasepuan, llevar un jimat es un pegangan hidup, una guía o apoyo espiritual para la vida. Al portarlo, debes recitar fórmulas básicas de conexión cada día para que el vínculo no se oxide por el desuso. Este despliegue físico, ya sea colgarlo en la puerta, guardarlo en la cartera o untarlo con aceite perfumado, es lo que termina de asentar la realidad mágica en tu rutina. Todo este proceso nos demuestra que el jimat es un contrato vivo entre la persona, el objeto y lo invisible. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Despliegue táctico, guía práctica para la protección espacial y la influencia. Muchos buscadores de lo oculto se detienen justo cuando el objeto parece cargado o vibra, pero el despertar es solo el prólogo de la obra. De acuerdo con los especialistas, el despliegue táctico, que es la decisión de cómo y dónde colocas físicamente el amuleto, es lo que define si tu voluntad se queda en un simple deseo o se convierte en un hecho que transforma tu realidad. En este marco de trabajo, el jimat no es un adorno que se queda quieto. Es una herramienta que debe estar en el centro mismo del conflicto o del lugar que quieres cambiar. Si buscas proteger tu casa, influir en una reunión de negocios o blindar tu salud, debes entender que la posición del soporte físico en el espacio es lo que termina de cerrar la estructura de poder. Para los practicantes de Indonesia y Malasia, un jimat mal ubicado es como una semilla lanzada sobre una roca. Tiene vida dentro, pero no tiene dónde echar raíces para transformar el paisaje que te rodea. Existe una idea errónea que dice que basta con creer para que el amuleto funcione desde cualquier distancia, sin importar dónde lo dejes. Para los especialistas de comunidades como Sitorek o Kampa, esto es un error que nace de la pereza y el desconocimiento de las leyes físicas del ritual. La práctica de los jimat exige una presencia física rotunda y estratégica. Aquí entran en juego dos conceptos fundamentales que debes manejar con soltura para que tu trabajo sea efectivo. El primero es el Pelaris, un método tradicional para atraer éxito y clientes a un negocio. El segundo es el Tolak Bala, una acción de repeler activamente el infortunio o ataques espirituales. Estos no son conceptos abstractos, sino funciones que requieren que el objeto esté físicamente en el sitio exacto que quieres afectar. Como un tip personal, si sientes que una habitación de tu casa tiene una carga pesada, coloca una pieza de carbón vegetal envuelta en tela blanca detrás de la puerta principal antes de instalar cualquier amuleto. El carbón absorbe el ruido ambiental y deja el camino limpio para que el jimat trabaje sin interferencias. La protección del espacio propio comienza siempre en los límites, porque el umbral es el punto de enfoque donde lo de afuera intenta entrar. En la comunidad de Sitorek, en Java Occidental, los estudios sobre el uso de la fe viva documentan que el despliegue de un jimat suele centrarse en la puerta principal o en los armarios donde se guarda el sustento de la familia. No se trata solo de colgar el objeto y olvidarse. Existe un protocolo de conducta donde el practicante debe estar en un estado de calma, orientado hacia una dirección de poder y recitar fórmulas de conexión mientras fija el soporte en su sitio. De acuerdo con las investigaciones de Safira Malia Hayati, en la región de Kampa, el despliegue de estas herramientas para la familia sigue una lógica de etapas muy clara. Durante el embarazo, la mujer utiliza la Tamimaj, una pulsera de protección para gestantes y recién nacidos, que suele ser un hilo negro o de varios colores cargado con rezos. Pero la defensa no termina en la muñeca. En el hogar se colocan escritos llamados rayas,
en los postes de madera de la casa para crear un perímetro que las fuerzas invisibles no puedan cruzar. Es muy parecido a como un pastor levanta una cerca de espinos para que los lobos no entren al corral. En la hechicería, el jimat en el umbral es la cerca que mantiene fuera lo que no pertenece a tu intimidad. Cuando el objetivo del brujo no es defender, sino influir en la voluntad de los demás, el despliegue táctico cambia por completo de lugar. Aquí ya no hablamos de puertas o muros, sino de usar el propio cuerpo como el nexo central de la operación. Uno de los métodos más famosos en la cultura javanesa es el Semar Mesem, una técnica ritual para obtener compasión, amor o autoridad social. En este caso, el jimat suele ser un objeto pequeño, como un anillo o un trozo de papel inscrito con símbolos de mando, que el portador lleva siempre cerca de la piel o incluso se aplica en el rostro mediante aceites que huelen bien. Según estudios de literatura oral en la zona de Jember, esta práctica busca proyectar una imagen de gran peso para que los demás sientan una inclinación natural a favorecer a quien porta el objeto. Esta forma de influencia también aparece en los antiguos manuales malayos recopilados por Walter William Skeet en su libro Malay Magic del año 1900, donde documentó el uso de fórmulas de Pengasihan, un método para generar atracción o afecto profundo. En estos casos, el despliegue a veces requiere que el amuleto se esconda en objetos de uso diario de la otra persona, para que la vibración del objeto trabaje directamente sobre su voluntad sin que se dé cuenta. Es una maniobra de acercamiento silencioso que busca cambiar la percepción del otro desde adentro. Un dato curioso es que algunos de estos talismanes para la autoridad exigen que te mires frente a un espejo antes de salir a la calle, para que fijes primero en tu propia imagen el mando que quieres proyectar al mundo exterior. Existe una variante del despliegue táctico que es todavía más íntima y difícil de detectar por un oponente. El jimat que se consume o se aplica como una capa invisible sobre la piel. En la región de Cirebon, el ritual del Nasi Jimat, que es el arroz sagrado preparado para obtener bendición ritual, muestra que el poder puede viajar incluso dentro del cuerpo. No es un objeto que cuelgas en una pared, es una materia que ingieres para que la protección trabaje desde tus propias entrañas. De acuerdo con investigaciones de expertos en plantas sobre esta cocina ritual, se llegan a usar hasta 17 tipos de ingredientes vegetales, incluyendo arroz, coco, pétalos de rosa, jazmín, cúrcuma y jengibre, que actúan como vehículos físicos de la intención sagrada. El despliegue aquí ocurre a un nivel muy profundo. Tu cuerpo mismo se vuelve el amuleto. Algo similar ocurre con el Minyak Jimat, que es un aceite cargado mediante ritual para protección o salud, que se usa mucho en comunidades como Sungai Lulut. Este aceite se utiliza para marcar las sienes de quien tiene angustia o para señalar el suelo de un negocio que acaba de abrir. El aceite permite que el mandato sea fluido, cubriendo superficies y rincones que un objeto sólido no podría alcanzar. Al final, todo este despliegue nos enseña que un brujo es como un estratega que analiza el terreno, identifica los puntos débiles y coloca su herramienta justo donde el impacto será mayor. Pero ten mucho cuidado, porque mover estas fuerzas en el mundo físico siempre genera una reacción. Peligros y fricción energética. Las consecuencias del descontrol ritual. Muchos cometen el error de acercarse a un jimat, un amuleto o talismán cargado con una intención específica, buscando una solución rápida a sus problemas, sin entender que están firmando un contrato con fuerzas que no perdonan la negligencia. En este oficio, es sabido que un amuleto es un compromiso de dos vías. Tú le das atención y respeto, y él te da su fuerza. No es una herramienta pasiva que puedes tirar en un rincón cuando te aburres. Es una fuerza que has despertado y que ahora espera de ti un mantenimiento y un respeto inquebrantable. Ignorar las leyes de tu propio objeto es como dejar una represa de agua con grietas sin reparar. Tarde o temprano la presión acumulada terminará por romper el muro y arrasar con todo lo que encuentre a su paso, incluyendo tu propia estabilidad. Existe un mito muy peligroso que dice que los amuletos son objetos de buena fe, que por su naturaleza espiritual nunca pueden hacer daño. Para los especialistas de Java y Malasia, esta es una idea infantil y alejada de la realidad.
Un Himat es una herramienta de poder y por lo tanto es neutral. No tiene moral propia, solo cumple la función para la que fue diseñado. Si no sabes manejarla, la fuerza se vuelve errática y se vuelve contra el dueño, como un animal salvaje que reconoce a su domador solo, mientras éste mantiene la mirada firme y la disciplina constante. Aquí es vital que comprendas 3 conceptos clave para no cometer errores fatales que arruinen tu tranquilidad. El primero es el Pantangan, que son las reglas estrictas de conducta para no ensuciar la energía del objeto. El segundo es el Panas, que es el estado de calor o tensión donde el amuleto emite una fuerza agresiva. Y el tercero es el Qualat, que es la reacción negativa o castigo que cae sobre el portador por faltar al respeto a lo sagrado. Uno de los errores más comunes que causan fricción energética es mezclar mandatos que se pelean entre sí en un mismo espacio personal. Imagina que intentas llevar en el mismo bolsillo un amuleto diseñado para la paz y la compasión, como el Semar Mesem, que es la técnica ritual para atraer amor, carisma y simpatía, junto a un Raja Perang, que es el dibujo ritual cargado exclusivamente para la guerra y la ferocidad. Según la lógica de este oficio, estás obligando a 2 corrientes opuestas a convivir en un espacio muy pequeño, lo cual genera una turbulencia invisible. El resultado no es una suma de poderes, sino un choque violento. De acuerdo con los registros de hechicería de campo, cuando las intenciones de un Himat chocan, el objeto entra en el estado de Panas. En este momento, el portador empieza a sufrir rachas de mala suerte, insomnio profundo o incluso fiebre física sin ninguna causa médica que el doctor pueda encontrar. El amuleto deja de mirar hacia afuera para defenderte y empieza a consumir tu propia fuerza vital para sostener su conflicto interno, como una cuerda que se tensa desde ambos extremos hasta que termina por romperse. En las crónicas recopiladas por Walter William Skeet en su libro Malay Magic del año 1900, se menciona que los antiguos especialistas eran sumamente cuidadosos con la compatibilidad de los materiales y las intenciones. No puedes poner una pluma de ave en un recipiente diseñado para contener la ferocidad de un colmillo de tigre sin esperar que la estructura se quiebre por la incompatibilidad de sus naturalezas. En la hechicería, la coherencia es la ley suprema. Si tu Himat fue creado para la autoridad, no le pidas que te ayude a pasar desapercibido. Forzar a la fuerza servicial o Khadam, que es la entidad o espíritu que habita y anima el objeto, a realizar tareas para las que no fue programada, es como intentar que un buey de carga haga el trabajo de un halcón mensajero. El animal se agotará, se volverá agresivo y terminará por rebelarse contra su dueño. Si te interesa el lado práctico, estamos abriendo el área de miembros del canal. Rituales claros y reales, técnicas de adivinación y consejos aplicables al día a día, sin ser practicante activo. Por ejemplo, cuándo evitar recoger alfileres en el camino y cuándo sí conviene. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. La consecuencia más grave del descontrol ritual ocurre cuando el portador rompe deliberadamente los Pantangan. Estos límites suelen ser muy estrictos y no admiten excusas, como no entrar al baño con el amuleto, no dejar que lo toquen personas ajenas a la práctica o evitar ciertos alimentos en días específicos. De acuerdo con estudios sobre el misticismo en la comunidad de Sungai Lulut, estas prohibiciones no son caprichos del brujo, sino condiciones de limpieza necesarias para que el Khadam acepte seguir trabajando. Romper una de estas reglas es como insultar a un invitado poderoso en tu propia casa. No puedes esperar que se quede a ayudarte si le faltas al respeto en su cara. La respuesta de la fuerza invisible suele ser inmediata y se manifiesta como Qualat. El portador pierde de golpe toda su protección y a menudo, la desgracia que el amuleto estaba deteniendo cae con el doble de fuerza sobre él en un solo instante, dejándolo expuesto en el momento de mayor necesidad. Un caso histórico real que ilustra perfectamente este peligro es el del bandido filipino Nardong Putik, un hombre que se convirtió en leyenda por su supuesta invulnerabilidad. Putik sobrevivió a muchísimas emboscadas y tiroteos gracias a su Ahimat, el término en lengua tagala para los amuletos de poder sobrenatural. Pero su caída final en el año 1971 ocurrió porque, según los testimonios locales de la época, se volvió arrogante
y empezó a ignorar los protocolos de respeto hacia su objeto. Al separarse físicamente de su amuleto o tratarlo como un simple juguete para impresionar a otros, el contrato espiritual se rompió. En el mundo de la hechicería táctica, el respeto no es una opción moral o religiosa, sino una necesidad técnica para que el mecanismo siga funcionando correctamente. Si dejas de cuidar el vínculo, el Jimat se convierte en una carga muerta, o peor aún, en un imán que atrae justamente aquello de lo que antes te defendía. El amuleto tiene memoria, y si siente que su dueño ya no es digno del secreto, simplemente deja de responder a su llamado. Si te encuentras en una situación donde el ritual se ha salido de control y sientes que el objeto te quema o te trae problemas, debes actuar rápido para calmar la fricción energética. De acuerdo con los manuales de medicina y talismanes antiguos, como el Kitab Obat Obatan Danasimat del año 1813, el primer paso es el enfriamiento ritual. No basta con tirar el objeto a la basura, pues el vínculo con tu nombre ya ha sido trazado. Debes pedirle permiso a la fuerza para que regrese a un estado de reposo absoluto. El uso de aceites florales fríos, hechos tradicionalmente con jazmín o rosa, y la inmersión simbólica en agua que corre como un arroyo o un río, son métodos efectivos para calmar a un Kadam irritado. Es como bajarle la fiebre a un enfermo. Necesitas sustancias y acciones que calmen la agitación del material para que el mandato deje de vibrar con tanta agresividad contra ti. Como recomendación personal para cerrar este tema, nunca entierres un Jimat que todavía está activo en el patio de tu casa si quieres deshacerte de él, porque la fuerza seguirá anclada al terreno y puede afectar la salud o el ánimo de cualquiera que viva allí durante años. El proceso de desactivación debe ser tan cuidadoso y consciente como el de activación para evitar que la energía se quede estancada como agua podrida en un pozo ciego. Todo esto nos recuerda que un amuleto es en esencia un organismo vivo que requiere atención, limpieza y una disciplina constante para que su poder trabaje a tu favor y no en tu contra. El amuleto en el siglo XXI, adaptación contemporánea de la tecnología mágica. El Jimat, el objeto cargado de intención ritual, no ha muerto, sino que simplemente ha aprendido a camuflarse para seguir operando en un mundo que finge ser puramente racional. Hoy en día la magia no se esconde solo en las selvas lejanas de Borneo o en las aldeas perdidas de Java. Se mueve con total naturalidad en las oficinas de los distritos financieros, en las campañas políticas y en las maletas de cuero de gente que toma decisiones a nivel global. El hecho de que no veas a un hombre con una túnica gritando conjuros en la esquina no significa que el mando sobre lo invisible haya desaparecido. Al contrario, la estructura del amuleto se ha vuelto más silenciosa y por lo tanto más efectiva. La influencia de estas piezas en la modernidad es como una corriente de agua que corre por debajo de la tierra. Aunque no se vea en la superficie, es la que decide qué terrenos se mantienen fértiles y cuáles se quedan secos. Existe un mito muy extendido que debemos desmontar ahora mismo. La idea de que cualquier objeto con dibujos extraños comprado por internet es un amuleto real. Para los especialistas modernos, esto es simplemente basura decorativa, un disfraz vacío que no tiene nada detrás. Un Jimat auténtico en pleno siglo XXI sigue exigiendo los mismos pilares que hace 500 años. Un material adecuado, una escritura correcta, el tiempo justo y el aliento del brujo. No importa si el soporte es un papel de alta calidad fabricado ayer o una pieza de metal industrial. Si no ha pasado por las manos de un especialista capaz de transferir el flujo necesario, solo tienes un adorno sin vida. Según estudios recientes sobre el misticismo en áreas urbanas de Indonesia, los Kiai, los maestros espirituales y expertos en leyes sagradas, siguen siendo consultados en secreto por empresarios para limpiar sus despachos o para fabricar protecciones que les permitan dominar a sus competidores sin que nadie note la intervención. Para moverte en este mundo actual, es vital que manejes conceptos que separan la realidad de la fantasía. Primero está la baraka, que es la autoridad espiritual o bendición activa del brujo, que es lo que realmente le da peso al objeto. Luego tenemos los Benda Vertua, que son los objetos que poseen una fuerza natural o cargada,
y el Pasar Mystic, que es un mercado de intercambio de poder espiritual, donde hoy se mueve el dinero real de lo sagrado. Como un tip personal de brujo para tu protección en la ciudad, no lleves tus amuletos de forma visible cuando entres a lugares con mucha gente o ruido excesivo. La mirada ajena actúa como una lija que desgasta la capa más externa de la protección. Es mejor que el objeto toque tu piel, pero que el mundo crea que no llevas nada. La adaptación de la escritura ritual a la vida moderna es fascinante porque ha sabido ocultarse a plena vista. De acuerdo con las investigaciones de la experta Annabelle T. Gallup, quien ha analizado cómo estos sellos se mantienen en documentos actuales, la ingeniería del Raya, la escritura ritual organizada para emitir mandatos específicos, ha encontrado nuevos lugares donde anclarse. Ya no siempre se necesita un pergamino gigante que llame la atención. Ahora el mandato se puede comprimir en el interior de una pluma de lujo o grabarse de forma casi invisible en la parte interna de un anillo de oficina. En las ciudades modernas como Yakarta, es común encontrar a especialistas que adaptan el wafak, el cuadrado mágico donde los números suman siempre lo mismo, para que el portador pueda ganar juicios legales o asegurar contratos millonarios. El amuleto ya no busca solo detener una bala de plomo, ahora busca detener una demanda judicial o un ataque de mentiras en los medios. El wafak actúa aquí como una viga maestra en una construcción. Si está bien colocada, el edificio de tu vida no se cae ante la presión de los problemas externos. Esta persistencia de las creencias no es algo exclusivo de Asia, sino un impulso humano que no entiende de fronteras. Según los datos del investigador R. Andrew Chestnut, 2019, más de 12 millones de personas en México y Estados Unidos le atribuyen milagros a figuras de devoción popular, lo que demuestra que la necesidad de un apoyo espiritual físico sigue siendo una realidad global masiva. En el pasado, los guerreros usaban el jimat para la guerra física, pero hoy el campo de batalla es el carisma y la influencia social. De acuerdo con estudios de literatura oral en zonas urbanas, el uso de fórmulas de Semar Mesem, la técnica ritual para obtener compasión y carisma, ha crecido mucho entre personas que trabajan frente al público, buscando que su sola presencia obligue a los demás a confiar en ellos. Esta forma de influencia ya aparecía en los antiguos manuales malayos recopilados por Walter William Skeet en su libro Malay Magic del año 1900, donde hablaba de los métodos de Pengasihan, que son formas de generar atracción o afecto profundo. Hoy, esos métodos se han refinado para el entorno de las grandes ciudades, donde la influencia es el arma más poderosa de todas. El mayor desafío actual es la cantidad de engaños en el mercado de lo sagrado. De acuerdo con informes del National Heritage Board de Singapur, el interés por coleccionar estos objetos ha generado muchísimas falsificaciones que no tienen carga alguna. Por eso, un brujo investigador no se fija en si el objeto parece viejo, sino en si todavía conserva su fuerza activa. Un jimat de hace 200 años puede estar vacío si su kadam, la fuerza o entidad invisible que habita el objeto, se ha marchado por falta de atención, mientras que un amuleto fabricado hace 3 días bajo una sincronización perfecta puede ser imparable. El mantenimiento también ha cambiado. Se ha simplificado el wirid, la repetición constante de frases sagradas para cargar el objeto. Pero el rigor de las prohibiciones sigue siendo el mismo. Si rompes las reglas de respeto hacia tu amuleto en un centro comercial, el resultado de Qualat, el castigo o reacción negativa por faltar al respeto, será igual de destructivo que en medio de la selva. La ley ritual es un marco sólido que no se dobla ante el progreso de las máquinas. El jimat sigue siendo ese punto de apoyo que permite mover la realidad a tu favor, demostrando que mientras exista el hambre de poder, el amuleto será la llave secreta para quienes saben que el mundo tiene puertas que no se abren con la fuerza bruta. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.